Digamos que alrededor de todos estos discursos que hemos encontrado hoy en día holísticos de integralidad alrededor de la composición y los elementos del ser humano como para esta armonía, ¿qué palabras de aliento darías tú a quienes necesitan una pausa, que es más o menos esto que realmente lo aterriza a uno a vivir Sí. una vida realmente placentera? Así es. Pues una palabra de aliento primero es que si nosotros somos herederos de nuestros ancestros, pueblos originarios, indígenas, afros, ¿no? Gitanos, toda esa cosmovisión de estos pueblos apunta a esa búsqueda de equilibrios y de armonía, ¿no? El buen vivir, el suma causai, el vivir sabroso de los pueblos afrocolombianos, raizales, palenqueros, pueblos negros. Esa es una filosofía que está intrínseca en nuestro ADN y que hay que buscarla, ¿no? Hay que reconocernos como seres absolutamente frágiles y vulnerables, reconocer cuándo necesitamos hacer la pausa, tomar el descanso y no por ello entonces demeritar nuestra capacidad, nuestras facultades, ni más faltaba. Todas las personas necesitan hacer altos en el camino y necesitan además que la sociedad propicie y abrace esos espacios, de modo que todos podamos estar bien, porque eso nos cuesta mucho como sociedad. Esas dificultades se traducen en problemas de salud mental, en trastornos, en situaciones de adicciones, ¿no? A las drogas, al alcohol, al juego. La ludopatía hoy está bastante fuerte, infortunadamente. La adicción al sexo, la adicción a las pantallas, que está también en boga y que es quizá pues una de estas adicciones del siglo XXI, a los azúcares, a los productos ultraprocesados, ¿no? Que también son adictivos. Entonces, todo esto tiene que ver con esa vida de alguna manera impuesta por el sistema capitalista, un modelo de consumo desenfrenado, muy poco consciente, ¿no? Que no se detiene a pensar el impacto de mis acciones de consumo sobre los demás, sobre el planeta, sobre la sostenibilidad, sino que va depredando y va arrasando. Y no nos hace felices, ¿no? Que es lo peor, porque esa promesa de que acumulando más, teniendo más, íbamos a ser más felices y más cómodos y más saludables, pues no se ha dado, todo lo contrario, ¿no? Cada vez estamos enfermándonos más, cada vez somos más vulnerables a pandemias, cada vez estamos en riesgos de cambio climático, de desastres que nos golpean de una manera muy fuerte y entonces pues tenemos que replantear, ¿sí? Y parte del replantear tiene que ver con eso, con fortalecer todos los mecanismos, todos los dispositivos que tenemos, por ejemplo, en nuestras universidades, pero también en las familias, en los medios de comunicación, en la empresa, en el sector público, ¿no? En las comunidades, para identificar ese tipo de problemas de salud mental sin generar alrededor de ellos estigmas, querida Catalina, son totalmente normales como somos los seres humanos, como nos enfermamos también de asuntos físicos y hay toda una corriente que plantea que nuestras enfermedades mentales primero son, es decir, al revés, nuestras enfermedades físicas son primero mentales o espirituales, dicen los pueblos ancestrales, ¿no? Que hay una desarmonía y que termina expresándose a través de nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde tenemos que operar, recordar esos saberes, quizás acercarnos más a nuestras comunidades. Colombia tiene 115 comunidades indígenas reconocidas, tenemos unos pueblos afro maravillosos que son más del 30% de la población colombiana. O sea, de ellos tenemos mucho que aprender, ¿sí? Cuando uno analiza, por ejemplo, esos saberes maravillosos medicinales, de la botánica, de los rituales, ¿no? El tema de nuestros pueblos del Pacífico, cómo enfrentan situaciones tan duras de masacres, de desaparecidos, de casas de pique, con la marimba, que es un instrumento sanador, o el trabajo que hacen con sus alabados y sus arrullos para despedir a sus muertos, ¿no? Y sanan el alma de las personas. Pues nosotros tenemos mucho que aprender de ellos y también abrazar nuestra psicología, nuestra psiquiatría, ¿no? Quienes de verdad se dedican de manera profesional a estos temas, pues sus saberes son sumamente valiosos. Luego, cuando omitimos todas estas pequeñas alertas de warning, de ground, de error, y no hacemos caso, pues nos encontramos ya con la vida. La vida en un momento diciéndonos, ya no puedes continuar más y estar llorando y no poder parar, o estar simplemente en la mitad de un parcial en la universidad y no saber qué hacer, o estar en la calle y sentirse perdido, o estar en una situación incómoda y estallar de una manera mucho más explosiva de la que la situación lo amerita. Y es ahí en donde ya nosotros no estamos parando a voluntad, la vida está pidiendo detenernos, porque como seres humanos necesitamos entender que la pausa y el poder de la pausa hacen parte de nuestra vida, y si no, deben hacer parte de nuestra vida, ya que por naturaleza
requerimos de ella para reflexionar, apartarnos un momento de la vida para repensar la vida y entender un poco nuestra naturaleza. Por supuesto. Digamos que hay muchísima claridad en esa proyección a nivel colectivo de cómo está implosionando el sentido de la sociedad occidental moderna, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando uno abraza todas esas complejidades y de alguna forma también se debe interiorizar, ¿no? Como toda esa convulsión que existe en el mundo. Entonces, digamos, por ese lado, ¿tú cómo gestionas, sabiendo todo esto, el cuidado propio y esa dedicación de alguna forma a tu salud mental al momento de enseñar? Bueno, al momento de enseñar, quienes han sido estudiantes en mis clases saben que las clases buscan ese equilibrio, digamos que son clases, por supuesto, muy estrictas, muy rigurosas, pero hay espacios también para espacios de relajación, por ejemplo, ¿no? Hacemos ejercicios de estiramiento, hacemos meditación. En algunas clases incluso bailamos, ¿no? Bailamos música colombiana, rescatamos ritmos típicos del país, como la salsa, la champeta, la cumbia, ¿no? Y hacemos ilustración porque Constitución Política es muy propicia también para enseñar ciudadanía, enseñar un amor también por el país, por sus diversidades. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el respeto, ¿no? El respeto a tus estudiantes, el entenderlos como seres humanos iguales a ti, solo que en roles distintos, en momentos distintos de la vida, ayuda mucho. La forma de evaluar a un estudiante, la retroalimentación que le brindas, el evaluar quitándose, despojándose del ego, de las seducciones del ego, ¿no? Y hacerlo de una manera compasiva, amorosa, respetuosa y buscando el bienestar de tu estudiante, ¿no? El aprendizaje de tu estudiante. Eso implica, por ejemplo, quitar la obsesión de rajar al otro, sino más bien transmitirle ese conocimiento, animarlo a que estudie más, a que lea más, a que investigue más. Y que se rete a sí mismo, no por comparación o por competencia con sus compañeros, todo lo contrario, sino buscar metodologías que generen más trabajo en equipo con todas las dificultades que eso puede embargar, pero entendiendo que nuestra sociedad lo que nos exige es eso, ¿no? Un trabajo en equipo donde se desarrollan valores democráticos, de convivencia, que ayudan muchísimo en ese aspecto también de la salud mental, ¿no? No es solamente entrar a una clase, escuchar el monólogo del docente, sino es la posibilidad de encontrarse con otros pares, escucharlos, escuchar sus realidades, sus necesidades, sus problemáticas, identificarse también en la otredad y generar unos aprendizajes colaborativos mucho más simétricos, más horizontales. Ok, o sea, digamos que cuidarse a uno es de alguna forma también cuidar al otro, ¿no? Por supuesto, no, primero uno debe cuidarse a sí mismo, ¿no? El docente, el estudiante también, ¿no? Todos nosotros tenemos esa obligación del autocuidado para poder cuidar a los demás, sin duda alguna.